Buenas noches, mi nombre es Johnny Andrei Obando, soy estudiante de Tecnología en Logística Empresarial y vamos a hacer el desarrollo de la actividad número 11, aproximándonos a los conceptos de comunidad. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? En el libro que nos comparte el profesor Alfonso Torres, El retorno a la comunidad, nos muestra un análisis muy investigativo, donde las características y definiciones sobre las comunidades que presentan diferentes autores sobre estos temas tienen ciertas semejanzas, así como las que él describe del autor Robert Park, quien basado en la teoría evolucionista de Darwin y empleando la analogía entre ecología y ciudad, propuso la necesidad de una ecología humana, trasladando algunas categorías biológicas como la lucha por la existencia, sobrevivencia del más fuerte y la solidaridad entre especies de un mismo grupo. La comunidad adopta mecanismos de competición para regular el número de sus miembros y preservar el equilibrio entre las especies en competencia. Para él, las características de una comunidad son: población organizada territorialmente. Segundo, unidades individuales que viven con una relación de mutua dependencia simbiótica. Y tercero, población arraigada al suelo al que ocupa. De este mismo modo, el profesor Alfonso Torres nos muestra una gran variedad de definiciones y visiones donde llega a la conclusión que las principales características de las comunidades son el constitucionalismo, la defensa de los derechos individuales como libertad de expresión y propiedad, y algún tipo de prioridad de estos derechos básicos sobre los derechos del bien común. Aún así, hay una gran diversidad dentro del liberalismo y varios debates, como por ejemplo, alrededor del alcance de la libertad de expresión, el papel de la religión en el gobierno de un país o el papel del Estado en la distribución de las riquezas. En la segunda pregunta es importante identificar que las comunidades son una de las más importantes alternativas al capitalismo, donde la economía social podrá jugar un papel activo en la forma de organizaciones y actividades sustentables, siempre y cuando los socios cooperativistas la conviertan en asociaciones comunistas de producción y consumo, es decir, que sean capaces de romper de raíz con la lógica de la acumulación privada y capitalista que tanto le ha afectado a lo largo de las décadas a las poblaciones más pobres de nuestro país y a nivel global. El profesor Alfonso Torres nos describe que la mayoría de la población mundial es pobre. La pobreza se mide en tres niveles. En el primer nivel está la extrema, con menos de $1 por día, y la sufren 1.000 millones de personas. En el nivel moderado, con menos de $2 por día, hay 1.500 millones de personas, y en la pobreza relativa, 2.500 millones de personas. Es decir, poco más de 1.000 millones de personas viven al margen de la pobreza. El 16% de la población mundial esto no parece exagerado decir que el sistema económico capitalista ha sido y es ineficaz para acabar con las desigualdades económicas. Así que nuestra práctica en responsabilidad social nos debe permitir generar alternativas basadas en otra racionalidad económica, en otras formas de relación entre los seres humanos y con la naturaleza, en otros principios y valores donde las tradiciones, conceptualizaciones y visiones de comunidad pueden aportar su potencial emancipador. Y en la tercera pregunta, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? El profesor Alfonso Torres afirma que las comunidades críticas surgen cuando los sujetos que conforman cualquiera de las otras experiencias comunitarias identifican por medio de la deliberación y la reflexión algunas de las formas en que la cultura vigente opera en su intento por limitar la formación y el mantenimiento de comunidades, a la vez que definen un horizonte histórico común que afirme su autonomía y su voluntad de afirmarse como actores con poder de transformación de realidad.
Así que la actitud hace necesario que el sujeto, además de identificarse, comprenda que son necesarias estas miradas diversas del mundo aparte de la suya, que en la construcción del tejido humano que conforma la sociedad necesita nutrirse de espacios plurales que solo pueden ser construidos desde una mirada integradora de cada uno de los seres que componen nuestro cuerpo social. De modo que a partir de estas miradas se abren espacios de interacción y transformación, dando paso a espacios democráticos donde la persona goza de su individualidad, respeta las subjetividades de los demás y construye en conjunto. Muchas gracias.